Dios te bendiga. Hoy te voy a hablar de la teología cristiana. Te voy a informar sobre la importancia y relevancia que tiene en el estudio de la Biblia y la relación que hay entre la teología bíblica, exegética y sistemática. Como bien sabemos, la palabra teología viene del griego theos, que significa Dios, y logia, palabra, es decir, el estudio de un Dios. Pero como vamos a hablar del único Dios, del Dios omnipotente y creador, por eso vamos a dar esta definición de Dave Wells. La teología es el esfuerzo sostenido de conocer el carácter, la voluntad y los actos del Dios Trino según Él los ha desvelado e interpretado para su pueblo en las Escrituras, con el fin de que podamos conocerle, aprender a orientar nuestros pensamientos hacia Él, vivir nuestra vida en su mundo y según sus términos, y proyectar su verdad mediante nuestro pensamiento y nuestros actos en nuestro propio tiempo y cultura. La teología cristiana es necesaria entonces para conocer a Dios, para conocer su carácter, sus atributos, para conocer su voluntad para con el hombre, para conocer nuestro deber hacia Él, para amarle y para servirle. Aunque hay diversos tipos de teología, para el estudio sano y correcto de la Biblia mencionaremos solamente tres: la teología bíblica, exegética y sistemática. La teología bíblica nos ayuda a leer y a estudiar nuestra Biblia como una historia escrita por su autor divino, donde el eje central es su Hijo Jesucristo. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 1, versos 2 y 3, que Dios prometió y anunció a través de sus profetas que enviaría a su Hijo Jesús. Entonces la teología bíblica nos da las pistas a través de toda la Biblia, y encontramos en Génesis 3:15 la primera profecía acerca de Jesús, que sería la simiente de la mujer. Isaías escribe que nacería de una virgen. Miqueas profetiza que nacería en Belén. Isaías profetiza acerca de Jesús, que iba a ser despreciado y desechado por los hombres, que iba a morir llevando el pecado de muchos, que por su muerte justificaría a muchos. El salmista David escribe acerca de su resurrección en el Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El profeta Daniel habla y escribe acerca del reino de Jesús, que su reino sería eterno. Así toda la Biblia nos va llevando de la mano para conocer sobre un tema específico. Ahora, la teología exegética se refiere a la explicación objetiva o a la interpretación correcta de un texto. Esto es necesario porque nuestra Biblia no fue escrita en nuestro tiempo actual ni en nuestro idioma actual. La escritura fue escrita hace miles de años en un contexto social muy diferente, un contexto cultural, académico, militar, económico muy diferente. Además, la Biblia fue escrita por diferentes autores con ocupaciones diferentes, entre ellas sacerdotes, profetas, reyes, pescadores, médicos. Y también la Biblia fue escrita en arameo, hebreo y griego, que son idiomas que ya prácticamente están en desuso. Vamos a ver un ejemplo en Isaías 53:5, en la frase: por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por la llaga de quién? ¿Fuimos nosotros curados, o los judíos, o toda la humanidad? Y si nos curó, ¿de qué nos curó? ¿De una enfermedad o de algo más? Entonces la teología exegética nos lleva a investigar y a profundizar en el estudio de los textos o pasajes específicos. Ahora veamos la teología sistemática. Todos conocemos el sistema solar, el sol, los planetas, las estrellas, el universo. Todo esto es obra de Dios. También hablemos del sistema circulatorio, que está compuesto por nuestro corazón, las arterias, las venas, la sangre. Todo esto es obra y creación de Dios, y lo hizo de manera ordenada. Spurgeon dijo:
Suponer que estos grandes sistemas Dios los creó de forma ordenada, pero su palabra no, es algo absurdo. Entonces la teología sistemática implica el poner juntas y de forma ordenada la palabra de Dios. Y así, una vez organizada la palabra de Dios, se utiliza como enseñanza o doctrina sobre un tema en concreto. Por ejemplo, si queremos saber acerca de toda la vida, obra, muerte, resurrección, ascensión, glorificación de Cristo, estudiaremos la doctrina de la cristología. Si queremos saber acerca de la iglesia, de su origen, cómo se formó, cómo trabajó, cómo se desarrolló, entonces estudiaremos la doctrina de la eclesiología. Si queremos saber acerca de las cosas futuras, entonces estudiaremos la doctrina de la escatología. La teología sistemática se apoya de la teología exegética como base o fundamento de un edificio, es decir, interpretando correctamente los textos bíblicos. La teología bíblica es la estructura donde se apoya la teología sistemática, es decir, nada fuera de la Biblia puede ser enseñado. Así, la teología sistemática descansa en ambas para estudiar la sana doctrina. Analiza si la enseñanza es verdadera o falsa, si se recibe o se rechaza, si es fiable o dudosa, si es ortodoxa o hereje. Así que, en conclusión, la teología cristiana es para todo creyente en Jesús. Cuando oyes un sermón y verificas en tu Biblia que lo que te están predicando es verdad, tú estás practicando la teología bíblica. Cuando no entiendes una palabra o una frase, cuando estás leyendo y estudiando la escritura y consultas diccionarios bíblicos, consultas concordancias bíblicas, consultas comentarios bíblicos, entonces estás practicando la teología exegética. Y cuando predicas una enseñanza o una doctrina de un tema en particular a tu iglesia o a un grupo de hermanos, entonces estás practicando la teología sistemática. Entonces, tú debes de prepararte, disponerte como el sacerdote Esdras. Dice la escritura que él preparó su corazón para inquirir. Inquirir quiere decir investigar, averiguar, examinar cuidadosamente. Él preparó su vida para inquirir, para cumplir y para enseñar la ley de Dios. Ojalá que ese siempre sea nuestro anhelo, nuestro deseo como hijos de Dios, escudriñar su palabra, porque en ella está la vida eterna. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.